Mientras el escenario entre las principales potencias del mundo es el de una escalada en las tensiones, dentro del país norteamericano se cocina un panorama que para la mayoría de expertos preocupa. Y es que entre las voces de dificultades mentales y algunas declaraciones confusas de Joe Biden, no solo emerge la figura de Kamala Harris, sino que ahora la población empieza a ver con malos ojos a su administración. Y todo esto, mientras las sanciones y rupturas de la relación turco-estadounidense le pasan factura al propio país norteamericano y a sus aliados, en lugar de a la administración de Ankara. Antes de ver cómo Biden se corona como el tercer presidente con más desaprobación de la historia de Estados Unidos, su inesperada comparación con Lenin y cómo se deja al descubierto una marcada división dentro del país norteamericano, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La calificación del presidente estadounidense Joe Biden en sus primeros 100 días en el cargo fue del 52%. Desde 1945 le siguen con algo menos los presidentes Gerald Ford de 48% y Donald Trump de 42%. Según los resultados de una encuesta conjunta al Washington Post y la ABC News, el 42% de los encuestados desaprueba el trabajo de Biden, el 35% de ellos lo desaprueba fuertemente. Al mismo tiempo, el 64% de los encuestados habló positivamente sobre la política de Biden en la lucha contra la crisis sanitaria. La política económica fue apoyada por el 52% de los participantes en la encuesta, pero en materia de migración, las acciones de Biden son aprobadas solo por el 37% de los encuestados. Atrás quedaron los apoyos de ese sector latino que votó por él. Además, el 60% de los participantes en el sondeo están convencidos de que Biden necesita obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso y el 30% cree que puede prescindir de él. La encuesta se realizó del 18 al 21 de abril en inglés y español. El margen de error es de 3,5 puntos porcentuales. Pero este tenso panorama no solo descubre la postura de la gente tras 100 días en el poder de Biden, sino también el quebrantamiento dentro del gobierno norteamericano. Sin ir muy lejos, el senador republicano John Kennedy ha criticado la política interna de la administración Biden y auguró una vida similar al infierno para los estadounidenses debido a las acciones del actual gobierno. Sabía que el presidente Biden estaría a la izquierda del centro, pero nunca imaginé que estaría a la izquierda de Lenin, dijo Kennedy. Durante la entrevista que sostuvo con Fox News, el senador dijo que el presidente Joe Biden lo ha decepcionado porque muchas de las acciones que está tomando la administración actual están motivadas por el odio a Estados Unidos. Además, el senador estadounidense recordó que varios de los partidarios de Biden apoyan la iniciativa de quitar la financiación a los policías y la restricción de los derechos de los agentes del orden que adquirieron popularidad en Estados Unidos tras una serie de incidentes relacionados a partir del caso Floyd, a pesar de que entre los oficiales también trabajan policías afroamericanos. Y es que como cereza del pastel a estas críticas internas, se podría sumar también las críticas de otros países aliados, ya que el precio del programa para construir los aviones F-35 podría subir el 3% debido a los mayores costos de fabricación de los detalles de sus motores, según dijo a los legisladores estadounidenses Matthew Bromberg, jefe de la división de motores militares en la empresa Pratt & Whitney, que ensambla las piezas. Bromberg explicó que el aumento de los precios se produjo debido a la expulsión de Turquía del programa, una medida iniciada por el propio Washington en el 2019. Al final, resultó que las empresas turcas habían estado produciendo 188 piezas para los motores del avión y lo hicieron a un precio mucho más barato que las empresas que los reemplazaron. Estas son algunas de las partes más críticas del motor. Los proveedores de Turquía las tenían de alta calidad y bajo costo. El 75% de ellos han sido calificados por nuevos proveedores. La mayoría de ellos son locales aquí, en Estados Unidos, dijo el funcionario de Pratt & Whitney. Estados Unidos aún no ha calificado a los proveedores para el 25% restante de los detalles fabricados actualmente por las empresas turcas. El Pentágono esperaba terminar el proceso en el 2020, pero, de hecho, dependerá de los proveedores turcos durante 2 años más, hasta que finalice sus contratos. Es decir, Estados Unidos se ha perjudicado enormemente por ponerle sanciones a Turquía. Recordemos que Ankara
fue excluida del programa de los F-35 por Estados Unidos en respuesta a la negativa del país turco de deshacerse del acuerdo de compra de los sistemas rusos de defensa aérea S-400 con Rusia. La Casa Blanca afirmó que los aviones F-35 encargados por Turquía no pueden volar en el espacio aéreo monitoreado por los S-400, ya que supuestamente son capaces de transmitir la información sobre sus debilidades a Moscú. Tanto Turquía como Rusia han descartado tal posibilidad. Independientemente, Washington congeló las entregas de los F-35 a Ankara y, además de eso, anunció que redirigirá la producción de algunas de las piezas desde Turquía a otros países que participan en el programa. Turquía se encontraba entre los inversores globales en el costo de desarrollo de los F-35 y esperaba que se beneficiaría de la fabricación de sus piezas y encargaría 100 aviones para sí misma. Finalmente, pero no menos importante, porque para muchos ha dejado un sabor de continuismo con respecto a las políticas estatales, la Corte Suprema escuchará una apelación del gobierno de Estados Unidos para proteger a 2 excontratistas de la CIA de ser interrogados por un preso sospechado de terrorismo encarcelado en Guantánamo, que alega haber sido torturado en una instalación en Polonia en el 2002 y 2003, según estableció una orden legal. Estados Unidos, contra Zubaida Abul et al., se conceden las peticiones de autos de certiorari, dice la orden, lo que implica el inicio del proceso para buscar la revisión judicial de lo actuado hasta el momento. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco dictaminó que en el 2019 los contratistas podrían ser interrogados, pero la administración Biden apeló ante la Corte Suprema. Abu Zubaydah es un palestino sospechoso de terrorismo que ha estado detenido durante 15 años en el centro ubicado en la bahía de Guantánamo. Fue capturado en Pakistán después de los ataques del 11 de septiembre e inicialmente fue detenido en centros de la CIA en el extranjero. El gobierno de Estados Unidos alega que estuvo vinculado y apoyó al fundador de Al-Qaeda, Osama. Y es esta la complicada realidad que se vive dentro del país norteamericano. Esta complicada situación podría eventualmente empujar a peores decisiones a la administración Biden en un afán por revertir la situación, en un momento tan crucial de esta carrera hegemónica y sobre todo en esta búsqueda de una estabilidad mundial que, de un tiempo a esta parte, parece imposible de lograr. Con todo esto en mente, ¿qué opinas tú? Mucho se habla de la balcanización de Estados Unidos, sobre todo luego de la ruptura de sus últimas elecciones. ¿Es esto una demostración de ese escenario? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.